Se habla mucho sobre la Segunda Guerra, pero en realidad no mucha gente sabe el papel que tomó México durante ese tiempo. En este video vamos a analizar un poco los eventos sucedidos y la involucración de México en la guerra. La Segunda Guerra Mundial da inicio oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando los ejércitos alemanes invaden la frontera polaca por el este. Asimismo, Rusia invade Polonia por el este. Más tarde, Francia e Inglaterra declaran guerra al Tercer Reich, un término utilizado para describir el régimen nazi. En México, al enterarse de la guerra, muchos mexicanos simpatizaban con los nazis y con los japoneses. No había simpatía para los Estados Unidos. Los departamentos de prensa de las embajadas de los países en guerra se convirtieron en oficinas de propaganda. Los gobiernos y las agencias de noticias manipulaban la información a favor de sus intereses en el conflicto, donde el manejo de las noticias también era parte del campo de la batalla. But ended up with only the brush. Did you know? 7, 8, 9, 10! En México ese mismo año, el general Manuel Ávila Camacho era el candidato oficial para la presidencia, donde la guerra repercutió en la contienda electoral del país y ganó las elecciones. En ese momento, las autoridades norteamericanas consideraron como un aliado a Camacho desde su toma de posesión. Esto atrae interés internacional. Estados Unidos consideraba la política neutral de México como muestra de amistad, y con la propaganda estadounidense, la simpatía mexicana se reorientó al norte. Muy pronto, el petróleo mexicano desempeña un papel muy importante para el mundo en guerra. Comenzó una gran presión por parte de los países del eje para que México fuera un partidario de ellos y les suministrara petróleo para la guerra. El 7 de diciembre, la aviación japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor, donde Estados Unidos entra oficialmente a la guerra. En México, las Fuerzas Armadas se preparan para, en llegado caso, colaborar con los Estados Unidos. La región militar del Pacífico fue puesta bajo el mando militar del general Cárdenas. Camacho tomó la decisión de incautar barcos tanque italianos y buques mercantes alemanes, que se encontraban anclados en los puertos de Tampico y Veracruz, donde sus tripulantes y pasajeros se les recibió como refugiados. Los submarinos nazis habían incursionado hasta el Golfo de México, frente a las costas de Florida. Hubo un primer encuentro entre un barco mexicano y un submarino alemán. El potrero del Llano había sido torpedeado, murieron 14 marinos mexicanos. Pronto, el presidente Ávila Camacho protestó enérgicamente y el pueblo mexicano se indignó. El 20 de mayo es atacado otro buque petrolero, y días más tarde Camacho declaró el estado de guerra contra las potencias eje, y se crea una alianza con los Estados Unidos. México recibió un préstamo por parte de los Estados Unidos de $18 millones para modernizar su ejército. Una serie de simulacros se llevó a cabo por cuestiones de seguridad. Se le llamó el apagón. Sin embargo, México no estaba técnicamente preparado para apagar una ciudad de golpe. Con la guerra, México dio comienzo a un vigoroso desarrollo industrial y comenzó a cortar todo lo que se producía para enfocarse en la producción de artículos de metal, productos químicos y electrodoméstico. Con la llegada de la guerra se aprovechó el momento para transformar al país y orientarlo hacia el campo de la industrialización. Pero al mismo tiempo fue un momento de crisis, ya que en el campo no se desenvolvió de la misma forma. La población creció de manera acelerada, particularmente en los centros urbanos, pues el crecimiento industrial no estuvo a la par del crecimiento agropecuario. Sin embargo, la guerra trajo consigo la especulación y la carestía, el alza de precios y el racionamiento. Pero otra industria que recibió un fuerte impulso fue la cinematográfica, donde Estados Unidos ofreció equipo, apoyo técnico y financiero para la creación de películas mexicanas. Aquí fue donde comenzó la época de oro. 250,000 mexicanos que trabajaban de braceros en Estados Unidos fueron enrolados en ejecución de tratados internacionales previstos. Muchos de ellos incorporados al ejército norteamericano
participaron activamente en combates, donde una gran parte de ellos jamás regresó de la guerra. México tomó parte en la Guerra del Pacífico. En julio de 1944, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana pasó revista frente al presidente, siendo la única vez que México le declara la guerra a un país extranjero. También fue la única ocasión que una Fuerza Armada mexicana salió a combatir al extranjero. Después de entrenar en los Estados Unidos, embarcaron con destino a las Islas Filipinas. Desembarcan en Manila. El escuadrón inició sus misiones de inmediato para atacar. En las primeras misiones cayó el piloto más joven de la misión, donde después cayeron 5 pilotos durante las diversas acciones. Los 299 elementos que fueron enviados a Filipinas. Su participación fue fundamental. En mayo de 1945 termina la guerra en Europa, pero en el Pacífico la guerra continuaba. Poco después, Japón firma su rendición ante MacArthur, el presidente de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. El Escuadrón 201 regresó a México a fines de 1945. México salió de la guerra con una participación victoriosa. Internamente, el conflicto había servido para afianzar la unidad nacional y como fruto de su alianza con los Estados Unidos, México asumió un puesto clave en las conferencias interamericanas sobre el desarrollo continental. La guerra trajo en contacto a México con nuevas fuerzas. México había cambiado, transitando de una vida rural a una vida urbana. De ser un país agrícola, se fue convirtiendo poco a poco en uno industrial. El México tradicional comenzó a orientar su mirada hacia el mundo moderno y hacia el porvenir.